Te miro a ti o miro a la cámara. Me miras a mí, miras a la cámara. A donde me dé la gana, ¿no? Café. Y entonces aquí estamos con Jesús Munarriz, que si vamos a buscar su nombre a nuestros buscadores de internet encontraremos una larga biografía con muchas actividades. ¿Cómo te gustaría presentarte, Jesús? Bueno, mis actividades principales son como poeta y como editor y traductor. Son las tres variantes en realidad de una misma afición, ¿no? De una misma actividad. La traducción de poesía, la edición de poesía y la escritura de poesía, ¿no? Claro. Así que ahí compagino las tres. Bien, también he leído que eras ensayista. No, ¿qué va? No. No. Bueno, a veces hago prólogos, cositas así, pero no me dedico al ensayo. ¿Un poema no es un ensayo? Bueno, podría definirse, algunos sí, desde luego, ¿no? Hay una poesía metafísica, hay una poesía del pensamiento, pero el poema tiene otros factores que no tiene el ensayo, ¿no? Factores musicales, de ritmo, en fin, la poesía linda con la música, ¿no? Ajá. Y el ensayo, pues, linda con la filosofía. En esta evolución de la poesía entre la prosa y el verso, ¿cómo lo has visto esto en la evolución de tus múltiples traducciones, que supongo que también generará algún tipo de dificultad diferente en cada una, en el gran tema de la traducción de la poesía? Sí, bueno, a mí es la actividad que prefiero, realmente la que más me divierte y la que más me gusta. A mí siempre que me piden, que muchas veces que por amistad me dicen, pues a lo mejor hay un amigo que está traduciendo un libro de economía, pero de pronto hay un par de versos, de poemitas que no se sabe por qué citan en alemán. Entonces, oye, ¿te importaría traducirme unos poemas en mi libro que yo no sé alemán y que son de...? Y sí, mándamelos ahora mismo, encantado de la vida de traducirlos y tal, ¿no? Claro. Bueno, en realidad la traducción de poesía es una recreación de la poesía, es una reescritura de la poesía. Porque la traducción de un artículo de periódico es otra cosa, ¿no? Rápidamente es bueno decir lo mismo, pero la poesía no solo es lo que dice, sino cómo lo dice. Y en el cómo lo dice ya interviene el sonido, interviene el ritmo, interviene a veces la rima, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, el traductor de poesía tiene que intentar hacer un poema en su idioma que sea el equivalente del poema original en su idioma original. De manera que en realidad es un equilibrio extraño, porque no puedes desviarte, pero tampoco puedes hacer una cosa plana de decir traduzco frase por frase, porque entonces ya no es un poema, ¿no? Claro, claro. Tiene que tener en cuenta que cuando él lo escribió el poeta original ya tenía en cuenta esos factores. Y por ejemplo, si el poema original rimaba, la palabra que rima la había escogido el poeta porque rimaba, pero a veces no era la más exacta, porque había sido un hallazgo que precisamente había encontrado porque tenía la necesidad de rimar con otra palabra que era obligatoria en el poema. Bueno, hay una serie así de pequeños obstáculos de todo tipo que para mí es muy divertido ir sorteando y de vez en cuando pues decir, oye, este verso me ha quedado mejor que al poeta. Está bien, bueno, darse unos cariños, unos mimos después de tanto trabajo, ¿no es cierto? Porque además a veces me parece pensar que traduciendo un poema en una lengua extranjera, uno es como que debe crearse una escena mental también, como si fuera un actor de una escena, porque hay emociones, hay una cultura, hay un momento político de ese poema. Entonces me parece que hay una suerte como de director de escena para traducir un poema. Bueno, de entrada es la mejor manera de leer, porque al traducir un poema tienes que estar dándole vueltas muchas veces un tiempo, ¿no? Y volver a él y investigar cosas que no has entendido a la primera y por qué, de dónde vendrá esto. Y tienes que hacer toda un seguimiento, ¿no? de la creación de ese poema,
que te hace entenderlo mucho mejor que en una lectura normal, ¿no? Claro. Es una lectura mucho más profunda, mucho más rigurosa. Y luego, bueno, pues a la hora de buscarle el equivalente en español, ya los problemas tienen que ver también con lo que sepas, porque si sabes mucho de por qué el poeta ha dicho eso, es más fácil que encuentres la traducción adecuada. Claro. También se lee que hubo una práctica política, una militancia política más en tu juventud. Las prácticas políticas y la poesía, ¿cómo sería su relación? Algún poeta dice que también un poema es político, porque se refiere a un cosmos de vida de los seres humanos y eso es una organización política. ¿Cómo influenció esa militancia con tu lectura de la poesía, con tu acercamiento en aquella época de tu vida? Bueno, en la época de la militancia coincidió en que yo abandoné lo que era la poesía escrita y me dediqué a la canción cantada, a la canción política, ¿no? A la canción de cantautor, ¿no? Que decíamos aquí. Y entonces hacía canciones pues de lucha, bueno, de crítica en general, ¿no? Y digamos que era un tratamiento de la palabra más al servicio de, porque claro, si lo que querías era, no vamos a decir arengar a las masas, pero vamos, despertar una conciencia, denunciar determinadas cosas, pues lo que importaba era la eficacia de la palabra, ¿no? Cosa que en la poesía también, porque por ejemplo, pues Neruda está lleno de poesía política y no deja de ser nunca poesía, ¿no? Y se puede. Pero bueno, luego, al dejar, digamos, lo que es la militancia y mantener ya una actitud más, bueno, más crítica, siempre crítica, pero no militante, pues hay mayor amplitud de miras, hay un intento mayor de comprensión de lo otro, lo cual no impide, por ejemplo, hace 2 años, publiqué un libro que es totalmente político, ¿no? Que tiene un título muy largo, bueno, muy largo o muy corto, porque en realidad tiene la medida de un haiku, ¿no? Los ritmos rojos del siglo en que nací, un cuento triste. En realidad, pero no es que yo haya querido escribir un haiku, sino que se han ido juntando 3 versos que al final me di cuenta de que formaban ese haiku. Pero es un poema, es un libro con un solo poema largo, o un poema en varios fragmentos, donde intento explicarme pues todo el siglo XX, desde por qué estalla la Revolución Rusa hasta por qué fracasa todo el campo del socialismo, ¿no? Pasando por España, por las guerras, en fin, es una reflexión ya de mayor diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué después de haber hecho una gran revolución y haber pensado que estaban construyendo el mundo nuevo, al final todo eso se hundió, ¿no? Y se perdió todos los esfuerzos y los muertos que ha habido y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poema político, pero un poema político desde un punto de vista ya de la edad, de la serenidad, del desencanto de muchas cosas. Es un poema que se pregunta, que al final apunto al porvenir y deseo que, bueno, pues que se solucionen tantas cosas que están mal, evidentemente, ¿no? Hiperión, editorial dedicada a la poesía de ya muchas décadas, sos el fundador, cofundador, director. ¿Por qué ese nombre? Sé que está relacionado con la elección de un poema de Hölderlin. ¿Por qué elegiste ese nombre en particular o en su momento se eligió? Bueno, porque por el libro de Hölderlin, Hiperión o El eremita en Grecia, ¿no? Que es una novela lírica y más cosas, política, filosófica, si se interna uno en ella, pero aparentemente casi es una novela de amores y de aventuras, ¿no? Pues porque yo estudié filología alemana,
fui a Alemania, traduje un libro, se fueron liando las cosas una detrás de otra, como suele pasar en la vida, ¿no? Yo traduje un libro de un académico alemán de la Alemania Oriental, pero de la academia, ¿no? Que era un libro sobre la lingüística española del siglo de oro, de un tal Werner Banner. Y entonces este señor me dijo, ¿por qué no viene usted a unos cursos para germanistas que hay aquí en verano, que da la Universidad de Jena, y le vendrá muy bien para mejorar su alemán, tal? Y efectivamente, bueno, en aquel momento los españoles no podíamos, teníamos prohibido ir a estos países, ¿no? En el pasaporte nuestro ponía autorizado para todos los países del mundo, excepto Rusia y países satélites. Esa era la fórmula. O sea que no valía para ir allí. Pero yo le dije, no puedo ir. Me dijo, no se preocupe usted, yo esto lo arreglo aquí con la aduana, yo les pido que le hagan un documento especial que le esperará en la frontera, usted llega allí y no le sellan el pasaporte español, sino que con ese documento que le estará esperando le dejan pasar. Efectivamente, todo se solucionó sin problema y me fui a Weimar, a la ciudad de Weimar, que era donde se daba el curso de la Universidad de Jena. Y entonces allí me pusieron los primeros días un tutor de la universidad para que me ayudara a moverme y a situarme por allá. Y este chico, que era un licenciado joven de mi edad también, pues me dijo, ¿has leído Hiperión? Y pues no. Ah, pues es una novela estupenda, te va a gustar. Y me regaló el Hiperión de Hölderlin, ¿no? Ajá. Y entonces estuve allí todo ese verano leyendo y me gustó muchísimo. Y cuando volví a España dije, qué raro que un libro tan bueno no se conozca. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional a ver si había. Y no había de Hölderlin, había dos cositas, ¿no? El Archipiélago, que es un poema largo, y un librito que eran sus cartas con Diotima, no había más. Y entonces me puse a traducirlo inmediatamente. Digo, pues esto hay que traducirlo, ¿no? Y lo traduje. Y ahí lo tenía ya acabado esperando que me dejaran publicar, porque yo tenía un expediente político, estaba en una lista negra de rojos a los que no se les podía autorizar las ediciones, ¿no? Ajá. Y entonces lo intenté varias veces, no me daban permiso. Yo había dirigido una editorial que se llamaba Ciencia Nueva, sí. Y entonces eso es lo que hacía que estuviera en esa lista negra, ¿no? Y cuando faltaban 2 o 3 meses para la muerte de Franco, me fui otra vez a intentar pedir el permiso para publicar, y el director general, que era el encargado de los asuntos estos, me dio la solución. Me dice, claro, es que usted se empeña en ser Jesús Munárriz editor, y como está en esa lista no se lo van a autorizar nunca. Pero busque usted una persona sin antecedentes políticos, y eso facilitará las cosas. Sobre la marcha dije yo, mi madre, por ejemplo, perfecto, su madre, me dijo. Y efectivamente mi madre, Isabel Peralta, pues pedimos los papeles a nombre de mi madre y en un mes teníamos el permiso, ¿no? Y entonces el primer libro fue el Hiperión de Hölderlin y le pusimos el nombre de Hiperión a la editorial, ¿no? O sea que todo viene. Toda una cadena, además, un ser mitológico que es muy interesante también la figura. Claro. Luego, años después, me regaló un autor una edición de Hiperión Argentina. Se había publicado en una colección que hacía MC, que eran libros de tapa dura, con sobrecubierta, de grandes clásicos, y afortunadamente no estaba en la Biblioteca Nacional, porque si no, a lo mejor yo no lo hubiera traducido, ¿no? Claro, sí comprendo. Bueno, en realidad, en tu vasta cultura con respecto a la poesía, y en un momento donde hay una eclosión de formas poéticas, vamos a decir, no podemos si es poesía o no es la discusión, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene inquietud de saber qué es la poesía y que tiene 25 o 30 años y dice, mis amigos están leyendo, se encuentran con Jesús Munárriz, ¿qué le darías? O más de un libro, digamos, ¿qué le sugerirías leer? O tal vez no poesía, bueno, no. Aquí había un libro en España que todos lo hemos leído y que era utilísimo, ¿no? Que se llamaba Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Sí,
Oye, y ahí descubrías, claro, ibas leyendo, había poetas que decían, qué aburrido, pero de repente había otro que decías, este me gusta. Entonces, luego lo buscabas un libro, porque venían 2 poemas, 3 poemas nada más, ¿no? Claro, claro. Entonces era un libro utilísimo, yo creo que ya no existe, pero bueno, hay otros por ahí, antologías de los mejores poemas ¿no? Yo creo que las antologías de ese tipo, los mejores poesías del siglo XX, bueno, pues te ayudan mucho porque los lees y ves que hay poetas que son afines, otros que no te dicen nada, y entonces el que te ha gustado pues lo buscas, te buscas un libro de él, amplías, ¿no? Claro. Yo creo que eso por un lado, ¿no? Luego los jóvenes tienden a leerse mucho a sí mismos, ¿no? Ahora, sobre todo con las redes sociales, están todos un poco interconectados. Y entonces todos los días publican una cosita, un tweet, un tal, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, se pasan la vida lanzando cosas. Y entonces pues se conocen mucho entre ellos, que está bien y que es lógico, pero al mismo tiempo no leen a nadie que tenga más de 30 años, ¿no? O solo leen a alguno cuando suena de pronto, le dan el premio Cervantes a alguien y dirá, pues habrá que leerlo. Claro, totalmente. Bueno, supongo que tú vamos a hacer un viaje y decir, bueno, estás delante de Jesús Munarriz cuando tenía 20 años. ¿Qué le dirías hoy a Jesús Munarriz de 20 años? Uy, que no fuera tan tonto. ¿Y dónde radicaba la Era tontísimo. Fíjate que me casé antes de cumplir los 21. Un mes antes de cumplir los 21 me casé. Bueno, tengo un hijo estupendo de aquel matrimonio, o sea que no pasa nada, pero sí, es verdad que uno en vez de haberme dedicado a profundizar, a estudiar, bueno, pues me lo pasaba muy bien, la verdad es que me lo pasaba muy bien. Y además, en fin, era hijo único de una familia con posibles, nunca tuve problemas económicos, hacía lo que me daba la gana, siempre, bueno. Así que, ¿qué le diría? Pues que aprovechara quizá el tiempo de otra manera, pero bueno, yo lo aproveché y tampoco estoy tan descontento de cómo lo hice. Has compensado esos 21 años, la verdad que muy bien. ¿Cuáles son tus proyectos en este presente? ¿Cuáles son? Pues los de siempre, sigo escribiendo, hoy mismo he mandado un poema, figúrate, a Radio Nacional, porque de pronto en un programa que hay una locutora, una periodista muy buena que es Pepa Fernández, Sí. La conoces, que tenía antes los fines de semana, no es un día cualquiera, entonces ahora la han cambiado y ahora tiene todas las mañanas de la semana, de lunes a viernes, con un programa que se llama, ella es Pepa, y le ha puesto el programa de pe a pa. Y entonces tiene mucha gente que colaboradores, le gustan mucho las cosas del idioma, que eso está muy bien. Palabras moribundas, programas basados en cosas y ha puesto un colaborador dedicado a las erratas. Y justo yo había escrito, hace unos meses, un poema divertido, un poema de risa, ¿no? De humorístico, sobre las erratas. Entonces cuando les he oído digo, pues les voy a mandar esto por lo menos para que lo lean ellos, ¿no? Entonces se lo he mandado por correo diciendo, no creo que sea para la radio porque es un poco largo, debe tener 2 páginas y media, ¿no? Y digo, pero por lo menos os divertirá leerlo, ¿no? Y inmediatamente me ha contestado, ¿cómo que no? Lo leeremos en la radio. Bueno, pues ese poema va en un libro, como les he dicho, que está en formación, está en proceso de qué poemas van, qué poemas no van, lo tengo dividido con 6 secciones, entonces yo hago todo una organización así en el ordenador, pongo, quito, releo, imprimo, tacho, corrijo, vuelvo a meter, luego hago una carpeta y digo rechazados y voy echando fuera los que no me acaban de convencer. Entonces hay todo un proceso de esos que me suele durar pues una larga temporada, ¿no? Hasta que... ya que estás comentando esta actividad, ¿cuándo está un poema terminado? Bueno, hay quien dice que nunca. Hay poetas que siempre que volvían por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Cada vez que leía un poema suyo lo corregía.
siempre encontraba otra solución mejor, ¿no? Para un verso y tachaba, cambiaba. Y hay otros que dicen que una vez que lo has publicado es una falta no sé, de respeto al público empezar a cambiar los poemas, ¿no? Pero es verdad que lo tienes acabado y de repente lo relees y chaste bien, no, esta palabra no. O al leerlo en público, cuando vas a un recital y lees un poema nuevo, siempre te salta algo que al leerlo no te acaba de... ya sé, y le encuentras, vuelves a casa y le has encontrado la solución a un verso que no te acababa de encajar bien, ¿no? O sea que en realidad es un trabajo que se puede mejorar casi siempre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Jesús Munarriz por estar aquí con nosotros en Abrázame Poesía. Nada, encantado. Muy atractivo conocerte personalmente desde esta historia de Hiperión allí en Buenos Aires cuando uno buscaba esos maravillosos libros de tu editorial. Muchísimas gracias. A ti. Que estés bien.